Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a La Hora Azul, un ciclo de mesas virtuales donde hemos hablado todos los miércoles de este mes de noviembre sobre la situación de la pesca en el Perú, los problemas y principales desafíos camino al bicentenario el próximo año. Este ciclo de paneles es organizado por Oceana y Ojo Público y nuestro programa de entrenamiento Ojo Lab. El propósito de estas mesas busca abrir el debate y las propuestas en torno a los principales problemas y retos de la pesca, su sostenibilidad y también identificar las posibles soluciones y oportunidades para enfrentar estos problemas. Todas las mesas han sido transmitidas en vivo vía Facebook Live y Twitter a través de las cuentas de Ojo Público y Oceana, y hemos tenido en estas semanas invitados entre investigadores, científicos, políticos y representantes del Estado, del sector privado y sociedad civil para analizar esta agenda. Esta noche es la cuarta y última mesa y vamos a hablar sobre uno de los temas tal vez más gravitantes en el sector pesquero: institucionalidad y corrupción. El Perú, como sabemos, es el mayor productor de harina de pescado y también, como sabemos, desde hace mucho tiempo arrastra una serie de problemas asociados a la opacidad y la corrupción y una débil fiscalización en la industria pesquera. Este año, precisamente, se reveló que el que podría ser uno de los casos más graves de corrupción y que involucró al Instituto del Mar del Perú, IMARPE, ¿no? El organismo técnico que debería estar orientado a la investigación científica de los recursos marinos en el Perú. ¿Qué es lo que pasó? Pues ellos, que todos los años determinan la biomasa de anchoveta disponible, mencionaron el año pasado, fines del año pasado, que esta biomasa alcanzaba los 8 millones de toneladas. Y en base a ese cálculo establecieron las cuotas de pesca. Pero, como revelan algunas investigaciones que están en marcha y en manos de la Fiscalía, esta cantidad no era exacta ni se aproximaba siquiera a este volumen, porque lo que pasó en las semanas siguientes es que los pescadores comenzaron a denunciar una gran presencia de anchoveta juvenil, hasta en más de un 90% es lo que se estaba pescando en ese momento, lo que obligó al Ministerio de Producción a parar las cuotas y la actividad pesquera en ese momento. Ahora, una investigación penal que está en la Fiscalía y que involucra a más de 10 funcionarios del IMARPE, señala que en realidad se habría manipulado las cifras del IMARPE para favorecer a un grupo de empresas de la industria pesquera. La Fiscalía tiene en su poder unos audios de conversaciones entre autoridades y el sector privado que dan luces sobre un supuesto tráfico de información científica entre IMARPE, que es la organización científica del Estado peruano, y un grupo de importantes empresas. ¿Por qué es importante mencionar este caso? Se los acabo de mencionar, es porque la corrupción es uno de los temas que está asociado y atraviesa gran parte de los sectores del Estado peruano, y el sector pesquero no es la excepción, ¿no? Este caso en particular continúa en investigación, pero nos revela la necesaria y urgente discusión que debe abrirse en torno a la transparencia de información, al fortalecimiento de la institucionalidad pesquera y también a cómo evitar estos grandes riesgos de corrupción en el sector. ¿Qué es lo que debemos hacer? Para hablar de este tema, hoy nos acompañan Magali Ávila, directora del Programa de Gobernanza Ambiental de Proética, el capítulo internacional de Transparencia Internacional; Rocío Barrios Alvarado, exministra de la Producción; Henry Quiroz López, presidente del Comité Directivo del CITE Pesquero; y Juan Carlos Sueiro, director de Pesquerías de Oceana. Bienvenidos a los cuatro, gracias por acompañarnos en esa mesa, y a nuestra audiencia los invito a escuchar con atención las ponencias y a enviarnos sus preguntas en esa transmisión de Facebook o en las cuentas de Twitter de Ojo Público y Oceana. Si lo hacen a través de Facebook, lo hacen aquí debajo de esta transmisión y nosotros luego vamos a transmitir cada una de sus preocupaciones y preguntas a nuestros invitados. Comencemos entonces la primera ronda de presentaciones sobre dos preguntas que se las hemos planteado a los panelistas. ¿Cuáles son las principales debilidades del marco institucional del sector pesquero que estarían dificultando enfrentar la corrupción en el sector? ¿Y qué medidas creen que deberían implementarse durante el próximo gobierno para empezar a luchar contra esta? Comenzamos con Magali Ávila. Buenas noches, durante 8 minutos para escuchar tu ponencia.
Muchas gracias, Nelly. Gracias a Ojo Público, a Oceana por la invitación. Voy a compartir, tengo una presentación para compartir. Aquí está. Y ¿se ve? ¿Sí se ve? Sí, ¿verdad? La voy a poner que no se puede poner en compartir. Ahí está. Un segundito. Ya. Ahora sí. Bueno, nuevamente gracias. Nosotros, bueno, la presentación que quiero hacer un poco en función he preparado algunos datos y parte de algunas líneas, ¿no?, que tienen que ver con vulnerabilidades de la gobernanza en el sector pesca y su relación con la INDNR. Nosotros en Proética, ustedes saben, a los que no nos conocen, somos una ONG que trabaja temas anticorrupción, temas de lucha contra la corrupción desde hace casi 20 años. Este año hemos cumplido nuestros 18 añitos. Y desde hace casi 10 años tenemos un área de gobernanza ambiental que trabaja justamente todo lo que tiene que ver con delitos que se cometen alrededor de los recursos naturales, ¿no? Sobre todo trabajamos el tema forestal, que es el tema con más énfasis con el que trabajamos. Sin embargo, también tenemos informes, investigaciones relacionados al tema de pesca y relacionados al tema minero. Entonces, yo les voy a dar algunos datos, algunos detalles, alcances, un poco para ubicarnos y cómo es que Proética se ha incorporado a trabajar este tipo de temas, ¿no? Como ustedes saben, en América Latina y el Caribe, bueno, más de 2,5 millones de pescadores dependen directamente de la pesca, y en el Perú esta actividad además constituye el principal medio de vida de más de 300.000 personas, entre hombres y mujeres. Actualmente no existen datos desagregados ni nacionales ni regionales inclusive sobre el impacto económico de la pesca ilegal, que es el tema del que yo les quiero hablar, no solamente de la pesca en general, sino sobre todo más enfocado a la pesca ilegal. A nivel global, además, se estima que la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, que es la pesca INDNR, ¿no?, sustrae alrededor de 26 millones de toneladas al año, valoradas en aproximadamente 23.000 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente al 15% de la producción mundial registrada. Es importante tener datos para darnos cuenta de la dimensión de los recursos, ¿no?, por un lado, que se están extrayendo en términos económicos y el impacto que evidentemente eso luego tiene en penetración al Estado, ¿no? Y por otro lado también, como menciona Oceana en los datos que voy a nombrarles, ¿no?, la pesca INDNR es un problema global que afecta evidentemente los recursos marinos, ¿no?, destruye los hábitats, perjudica a los pescadores legales, perjudica también a las comunidades que están alrededor de los pescadores legales, ¿no?, estas comunidades costeras. Es una amenaza, por supuesto, contra el ordenamiento de los recursos pesqueros y perjudica además el manejo responsable de nuestros recursos marinos. Pero además también, y esto es un dato importante, como decía hace un momento, genera de alguna u otra manera incentivos perversos que puedan incorporarse en el Estado de mala manera, ¿no? Y genera, por supuesto, también riesgos de corrupción. Nosotros hicimos en el año 2018, presentamos un estudio, publicamos un informe que es el denominado Informe Pesca, que es los datos sobre los cuales yo les quiero comentar acá. Y este informe tenía como objetivo identificar las vulnerabilidades de la gobernanza en el ámbito de la pesca, ¿no? Solamente este es un estudio que fue realizado alrededor de entre 6 meses más o menos, como lo comenzamos a mediados del 2017, y básicamente lo que queríamos era mirar las debilidades y los problemas de gobernanza de la pesca INDNR en el sector, ¿no?, y la identificación de estas vulnerabilidades que ocurrían y cómo facilitaban la pesca, ¿no? Además se identificaron también historias de éxito que también es importante mencionar, ¿no? Este estudio, y es importante indicarlo, no tenía como objeto sacar un ranking o generar un informe de corrupción específica en el sector pesca, sino sobre todo mirar el tema de vulnerabilidades, que son los que yo les quiero presentar.
bueno, esta es parte de la metodología, tiene que ver con una investigación, se mapearon actores, a los actores se les hizo entrevistas a profundidad, ¿no? De los diferentes sectores, privado, público, etcétera. Por eso es que es importante, y además se validó luego esta información, ¿no? Estos son algunos de los conceptos que se mencionan en el estudio, porque tienen que ver evidentemente con gobernanza, ¿no? El tema de corrupción, qué entendemos por corrupción, ¿no? Que es el uso de poder confiado para obtener beneficios privados individuos. Este es un concepto que maneja Transparencia Internacional y que evidentemente nosotros como capítulo nacional también lo manejamos y también lo adoptamos. Ya que la corrupción política además es definida como la manipulación de políticas, instituciones y reglas y procedimientos en la asignación de recursos y el financiamiento por parte de tomadores de decisión en política, ¿no? El tema de vulnerabilidades, que es el tema que yo mencionaba hace un momento, que es sobre lo que nosotros hemos hecho hincapié en este estudio, tiene que ver con cómo se crean oportunidades para que la corrupción ocurra o pase desapercibida. El tema de transparencia, que es un tema importantísimo cuando hablamos de gobernanza y cuando se trabaja todo el tema de lucha contra la corrupción, porque cuando hablamos de prevención de corrupción, la prevención de corrupción se basa en 3 principios, acá he puesto 2, pero son 3 principios, ¿no? En la transparencia, en la rendición de cuentas y también en la vigilancia ciudadana. Y el tema de rendición de cuentas, que ya lo estaba mencionando, ¿no? Y el tema de gobernanza. A ver, y entro acá, estoy corriendo un poco porque tenemos tan poquito tiempo que me da muchísima pena que no quiero que no se entienda un poco los conceptos sobre los cuales nosotros hemos ido girando en esta investigación y para que se entienda también la dimensión del estudio y la información que les voy a brindar, ¿no? Las vulnerabilidades que nosotros encontramos, por ejemplo, se basan en varios temas, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con el tema de transparencia, que es lo que yo mencionaba. Los organismos del sector pesquero, tipo IMARPE, tipo Produce, me queda tan poquito tiempo, okay. Del sector pesquero como IMARPE Produce cuentan con normatividad acerca de políticas de transparencia institucional. Sin embargo, no queda clara la existencia de un responsable, de un área responsable de la transparencia institucional en el sector, ¿no? En el último informe semestral del 2017, yo igual lo he revisado para ver si es que se ha actualizado esta información en la página de Produce, no he encontrado información adicional actual. En este informe semestral de evaluación de la política nacional en materia anticorrupción de Produce como ente rector, el sector INDR ni siquiera forma parte de dicha política, ¿no? Es increíble, pero no se había mencionado hasta ese momento. Inclusive cuando solamente tenían tres indicadores para que pudieran generar o luchar contra la corrupción en el sector, y los 3 tenían que ver básicamente con capacitar a su gente, ¿no? No se incorporaron instrumentos de control, ni instrumentos mucho más fuertes para este tema. Estos aspectos generan evidentemente vulnerabilidad sobre el tema de transparencia en el sector, ¿no? En lo referente al tema de acceso oportuno, en lo referente a información accesible como el establecimiento de vedas, de cuotas o de la estimación de la biomasa, ¿no? Hay información, la sociedad civil reiteradamente ha solicitado información, pero esta información no necesariamente se ha dado por los entes rectores, ¿no? Entonces es importante que también todo el tema de solicitud de información y la información respecto, como menciono, estos datos en específico, se puedan manejar de manera más eficiente y transparente, ¿no? Tanto para la ciudadanía, para los otros sectores que tienen competencia, como también para periodistas, ¿no? Porque pueden ser espacios sensibles de opacidad, ¿no? Otro tema que vimos tiene que ver con el tema que encontramos, tenía que ver con el tema de vulnerabilidades relacionadas con los procedimientos que siguen el proceso de evolución de la pesca en sus etapas. Yo les he hecho, bueno, este gráfico está también en el estudio que nosotros presentamos en el 2018, que son algunos de los actores, no son todos los actores, pero son algunos de los actores del sector público que tienen competencias para el tema pesca, ¿no? Un minuto, Magali.
Ok, voy a terminar con esto y luego en la siguiente parte voy a terminar con con la otra parte, si no, no me va a alcanzar. Eh, y básicamente lo que encontramos es que la gobernanza pesquera actualmente, ¿no?, está presente en las normas de las instituciones públicas que tienen competencias. Sin embargo, no se ha logrado concretar una estrategia intersectorial ni se ha llegado a consolidar un sistema de trazabilidad en el tema de pesca, ¿no? Trazabilidad entendida como todo el tema de la cadena de valor de la extracción desde la faena de la pesca hasta la exportación, ¿no?, que permite evidentemente contribuir con la mejora de la gobernanza en el sector. La sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos y evidentemente la disminución de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Las instituciones involucradas cumplen una función dentro del marco de su reglamento de organización y funciones, evidentemente. Sin embargo, las coordinaciones interinstitucionales a menudo se mencionan, pero en los hechos es poco posible de verificar, ¿no?, de cuantificar y también de evaluar su grado de éxito, con lo que la lucha contra la pesca INDR se diluye entre los esfuerzos individuales de cada sector, ¿no? Y esto justamente es algo con, esta vulnerabilidad es algo que hay que fortalecer en el sector. Esta es la tercera vulnerabilidad. Yo no sé si tengo más tiempo o si no continúo en la siguiente etapa. Tú dime, Nelly. Sí, ya estás en el tiempo, pero hay una segunda ronda adicional luego en la siguiente etapa de 5 minutos para que puedas complementar. Sí, porque me quedan 2 vulnerabilidades y luego ya me faltarían solamente las recomendaciones, que eran 3. Disculpen que he ampliado un poco, pero sí era importante hacerles la intro para que se ubiquen un poco de cómo es que comenzamos y nosotros hemos llegado a estos hallazgos, ¿no? Gracias. Si lo puedes hacer en un minuto adicional. Ah, perfecto, ok. Entonces, el tema de vulnerabilidad, la tercera vulnerabilidad está relacionada a las debilidades de gobernanza normativa respecto a la pesca INDR, ¿no? Perú no cuenta con un sistema de legislación interna, ¿no? O sea, no es que nosotros no nos hayamos adscrito, digamos, a otras normas, ¿no? Porque sí las tenemos, por ejemplo, ¿no? Pero internamente no hay una norma específica para combatir la pesca INDNR, ¿no? Se han promulgado y se han derogado normas legales. Sin embargo, es importante trabajar en una estrategia que tome, de toma de decisiones de carácter intersectorial y multisectorial, multinivel y multiactor, que es lo que también mencionaba al inicio, ¿no? Y otro tema tiene que ver con, otra vulnerabilidad que tiene que ver con los mecanismos de control. El sector pesquero nuevamente es sumamente especializado y es sumamente técnico, lo cual limita que la información que tengan, ¿no?, al ser tan técnico y tan especializado, pueda ser leído en términos de transparencia por otros actores que pueden generar vigilancia o pueden empezar a mirar temas de control, pero que no logran verlo, ¿no? El Estado cuenta con el IMARPE, que brinda asesoría en cuanto a biología, en cuanto al tema de marino, de oceanografía, pero los operadores de justicia, por ejemplo, que cumplen un rol fundamental en la lucha contra la impunidad en este sector, en el sector INDNR, deben evidentemente encontrarse debidamente capacitados y especializados, y esto es algo que todavía, si bien es cierto, han habido algunos esfuerzos, no se da de manera eficiente, ¿no? Por ello es fundamental conocer los alcances de los acuerdos internacionales. No voy a mencionar los acuerdos, pero sí es importante contribuir, ¿no? Las recomendaciones las puedo dar después, ok. Gracias. Gracias, Magali. Para que puedas cancelar ahora la presentación, ahora nos acompaña Rocío Barrios, ex ministra de la Producción. Buenas noches, Rocío, también durante un espacio de 8 minutos. ¿Cuáles crees tú que son esos principales desafíos para enfrentar la corrupción en el sector y qué es lo que debería estar pensando o planteándose en ese escenario el nuevo gobierno? Buenas noches, Nelly. Primero que nada, agradecer a Ojo Público y también a Juan Carlos Zoiro por la gentil invitación que me permiten poder compartir con ustedes algunas líneas de lo que considero es importante tener en cuenta para el fortalecimiento institucional del sector pesquero, así como la lucha contra la corrupción. Voy a enfocarme más un poco en el fortalecimiento institucional desde el punto de vista de la organización del Estado, que es donde en verdad yo me he desarrollado puntualmente. Cuando nosotros evaluamos la organización del Estado, vemos que el sector pesquero básicamente está dentro de la rectoría del Ministerio de la Producción,
bajo la cabeza de un viceministro del sector de pesca, ¿no? Y si bien es cierto, esto es importante, no del todo es suficiente. Toda vez que nos damos cuenta que también todos los órganos adscritos, por ejemplo, al sector pesquero, como el Instituto Científico del Mar, como el CENIPES o como el FONDEPES, finalmente dependen funcionalmente del ministro de la producción, más no del despacho viceministerial de pesca, lo cual de una u otra manera le quita cierta autonomía y cierta rectoría al sector. Entonces, adicionalmente, como bien señalaba Magali anteriormente, el sector pesca tiene una función transversal y multisectorial, es decir, muchos de los procesos pesqueros que manejamos en el sector no solamente tienen que ver con producción, sino también pasan, por ejemplo, por el Ministerio de Defensa a través de la Autoridad Marítima de ICAPI, o por los gobiernos regionales con los que tenemos competencias compartidas, o por ejemplo, inclusive también con SUNAT, o en algunos casos, cuando hablamos ya de ilícitos penales o de temas de corrupción, que tienen que de una u otra manera dilucidarse en fiscalías especializadas a nivel del Ministerio Público. Esto que denota que no exista una real gobernanza y rectoría única, lo cual debilita institucionalmente el sector. Adicionalmente a esto hay que sumarle la alta rotación de funcionarios en los cargos de confianza, lo cual no permite que se realice una debida gestión en el tiempo a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Toda vez por la inestabilidad de los funcionarios. Y si hablamos de los gobiernos regionales, esto es sumamente más crítico porque en muchos de ellos casos esta competencia recae funcionalmente en las direcciones regionales de producción, donde no necesariamente quien ocupa el cargo tiene una especialidad técnica en el sector pesquero, o donde peor aún los gobiernos regionales no cuentan con los recursos suficientes para poder ejercer, por ejemplo, algo que es tan importante para la lucha contra la corrupción, el tema de una fiscalización oportuna y debida, ¿no? Lo cual no ayuda efectivamente a la transparencia y la eficiencia del sector. Otra de las debilidades sumamente importantes que se ha visto y que se ha tratado de combatir, por ejemplo, en el caso puntual de IMARPE, es el tema que no existe el criterio de la meritocracia, por ejemplo, en los órganos especializados adscritos al sector pesquero, ¿no? Las cabezas de los órganos técnicos especializados son cargos netamente de confianza, donde no se hace vía concurso público y donde menos aún se privilegia la especialidad que debe tener para ejercer tal cargo. Y también son de alta rotación, toda vez que siguen la misma suerte de quien llega a la cabeza como ministro del sector. Y esto de una u otra manera en el tiempo no ha ayudado a que exista ese fortalecimiento institucional, como por ejemplo si lo planteamos a raíz de la modificación de la ley de IMARPE, para efectos de que efectivamente las plazas de esta institución pasen por selección meritocrática vía concurso público, pero no solamente ellos, sino que todos estos órganos adscritos especializados tienen que contar con un colegiado que le haga el contrapeso justamente a las decisiones que toma la cabeza y donde se vean representados para una mejor gobernanza las asociaciones civiles, las instituciones privadas, la academia, y también aquellos sectores que de una u otra manera tienen una opinión transversal y multisectorial en las decisiones que toman los órganos especializados. Otro de los factores importantes que no ha ayudado efectivamente al fortalecimiento institucional es la cero digitalización de los servicios y procedimientos pesqueros en el sector, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Por poner un caso puntual, ¿no? En el caso de IMARPE, tenemos una institución científica, una de las mejores reconocidas a nivel mundial. Y en pleno siglo XXI, toda el crucero y el levantamiento de información de los lances para determinar la biomasa, hoy se hace a papel y a lápiz. Se hace en formatos de papel y luego son trasladados a un cuadro Excel, lo cual no garantiza ni trazabilidad, ni tampoco garantiza el no error de estos informes. Por lo tanto, el no poder dar al ciudadano, como bien lo decía Magali, la facultad de hacer esa vigilancia ciudadana, que implica ser transparente, que implica que el Estado tiene que someterse al escrute permanente de cualquier administrado, de todos sus procedimientos y de todos los servicios que brinda, no permite efectivamente un real control de los recursos que manejamos. Y eso no es prudente en este momento. Entonces, es necesario, obviamente, fortalecer este espacio dentro de los organismos adscritos, pero así también dentro del propio Viceministerio de Pesca.
Cuando hablamos de qué medidas son importantes implementar de cara al fortalecimiento institucional y de cara a la lucha contra la corrupción, nos parece sumamente importante de cara a lo que hablaba Magali de la gobernanza, el poder hacer una modificación real, pero alineada a modernización del Estado, de todos los documentos de gestión del sector producción y de los órganos adscritos, en el cual se les dote de una autonomía, efectivamente, a las cabezas que manejan estas instituciones por espacio de 5 años, que te permite realizar una real gestión, uno, y segundo, que hayas ingresado por un proceso de meritocracia y que así tú puedas continuar y efectivamente garantizar que los recursos van a estar debidamente bien administrados. Esto tiene que ir acompañado de una modificación de la Ley General de Pesca y así como establecer por primera vez en la historia una política general pesquera. No existe hasta el día de hoy, a pesar que han habido denodados esfuerzos desde el año 2018 para tener una política pesquera en el cual todos los actores puedan alinearse bajo los mismos objetivos y las mismas estrategias de acción. A pesar que se ha trabajado desde el 2018 hasta el día de hoy, no contamos con una política pesquera y donde se puedan alinear efectivamente todos estos conceptos y cómo es que deberían ser estos órganos adscritos. En el marco del fortalecimiento de los servicios y procedimientos, se tiene que implementar la digitalización de los servicios y procedimientos para poder por fin tener en marcha, por ejemplo, el proceso sancionador en línea. Algo que ya existe, algo que ya se trabajó y que hasta el momento ese proceso no ha sido ejecutado. Sería muy importante que desde el inicio del levantamiento de la información, de la inspección que se realiza, uno puede hacerlo en línea, y lo cual nos va a permitir que desde el inicio que se hace este procedimiento hasta el final del proceso sancionador, cualquier administrado pueda tener la trazabilidad de ese proceso y que nadie pueda alterar los sistemas, ¿no? Que nadie pueda aprovechar de esa situación para cobrar una coima o para alterar los datos. Mira, un avance importante que se hizo en producción, por ejemplo, fue el tema de las nominaciones, ¿no? Primero, acortaron plazos y eliminaron el tema de la coima. Ya no había un pago por subir un expediente a través de otro. Lo mismo se tiene que hacer en todos los procesos porque eso es lo único que nos va a permitir transparencia en los servicios que brindamos y nuevamente que el administrado nos pueda efectivamente poder verificar. En el caso de IMARPE, y creo que ya estoy con el tiempo, pero igual los otros puntos los sigo comentando luego. En el caso de IMARPE, por ejemplo, en las últimas 2 temporadas bajo mi gestión, logramos acompañar, ya que todo el proceso era manual, logramos acompañar, por ejemplo, de tecnología como un servicio de videovigilancia. Y en todo el proceso de los lances, grabamos durante las 24 horas del día, durante todos los días que duró el proceso, grabamos cada lance. ¿Qué nos permitió esto? Que cuando se llegó obviamente con la información en físico, pudimos contrastar y hacer control posterior y verificar que ese documento en físico, que es redactado por una persona, pueda guardar relación con la cámara de videovigilancia que se había instalado. Obviamente encontramos errores. Entonces, si hubo error una vez, ¿por qué no pensar que podría darse más veces, ¿no? En otros institutos científicos del mundo ya funcionan sistemas de videovigilancia y con control satelital que se pueden dar y se pueden realizar y que te da mayor garantía y trazabilidad de los recursos que se están extrayendo y de todo lo que se está realizando. Y eso es sumamente importante. Y no sé si tengo más tiempo o dejo lo que sigue para el siguiente bloque. Sí, por favor, Rocío, en el siguiente bloque van a tener 5 minutos adicionales y ahora más bien también damos los saludos a Henry Quiroz. Henry es presidente del Comité Directivo del CITE Pesquero. También, buenas noches, tienes un espacio de 8 minutos para presentar cuáles crees tú que son estas debilidades en el sector y qué medidas deberían implementarse para enfrentar la corrupción. Si puedes, está muteado tu micro, si puedes activarlo, por favor. Sí, ahora. Listo. Perfecto. Listo. Disculpen ustedes. Muy buenas noches. Y que estoy emocionado con todo lo que estoy escuchando. Muchas gracias por la invitación. Bien, con referencia a la interrogante planteada,
las principales debilidades del marco institucional del sector pesquero, estoy sorprendido, porque a pesar de que es un motor clave de desarrollo, dinamizador de la economía, con una participación del orden del 1,5% del PBI, con 3.300 millones de dólares en divisas, con una generación de más de 1 millón de puestos de trabajo, con una contribución a la seguridad alimentaria nacional, según la FAO, de 20 kilos per cápita, y no dan un margen mayor, y con un enorme potencial de desarrollo en pesca y acuicultura. Nosotros pretendemos como país ingresar a la OCDE y no estamos a la altura de la revolución industrial 4,0. Bajo el esquema que he escuchado ahorita, esto me sorprende, me asusto y gratamente estoy complacido. ¿Por qué? Porque está alineado con lo que nosotros, bajo el esquema productivo, vemos cómo evoluciona el sector. Yo personalmente estoy 45 años en el sector pesquero y acuícola desde el sector privado. Me he desarrollado de la línea operativa y he llegado al nivel estratégico. Y he sido presidente y ahora paz presidente de ADEX. 3 oportunidades. He sido presidente del capítulo de ingeniería pesquera. Y de profesión soy ingeniero pesquero y soy tecnólogo pesquero. Gratamente sorprendido y alegre por lo que he escuchado ahora. Lo que manifiesta Magali Ávila me parece perfecto y vamos orientándolo en función a ello. Nuestro sector adolece de liderazgo y está sujeto a la voluntad política del ministro de turno. Al ser un viceministerio, y esto es un resultado de la ausencia de la visión país en pesca y acuicultura, y con una perspectiva limitada y cambiante, originado por los relevos y alternancia de ministros y equipo viceministerial, incluyendo a los directores generales, que son cargos de confianza. Ello, lamentablemente, conlleva ¿a qué? A que los organismos técnicos especializados y los órganos de apoyo a la institución no están adscritos al viceministerio. La jerarquía la tiene el ministro de la producción. Entonces, la especialidad que tiene son 2 viceministerios, el de Industrias y de Alimento. Entonces, ahí hay un tema de que en el país tenemos que tomarlo en cuenta. Ello que está ocasionando que aparezca y colisione con la gobernanza y la gobernabilidad. ¿Por qué? Presenta una inadecuada articulación y especialización interministerial y ministerial. Existe un deficiente diseño organizacional de gobierno, desde el nivel jerárquico superior, que es el gobierno central, el regional y el local. Conlleva a que hay una ausencia de liderazgo en el ámbito de la soberanía marítima y en el ámbito internacional. Que hemos contribuido, hay una carencia de ordenamiento territorial y desarrollo local. Hay una inseguridad ciudadana y hay una inseguridad marítima. Nuestro sector es pesca y acuicultura. Ello ha originado la ilegalidad. La Ley General de Pesca está desfasada. Tiene una visión siglo XIX. Y la normatividad existente actualmente
es muy laxo en su aplicación y o cumplimiento. O sea, seguimos en el plano del administrador. Lo descrito nos lleva a la percepción de que nuestra actividad productiva tenga visos de corrupción. A pesar de que el sector ha desarrollado un plan nacional de desarrollo acuícola. La cultura ya está tomando el nivel que podría tener, estamos arriba de 100.000 toneladas. La nueva Ley General de Acuicultura fue un resultado de la mesa ejecutiva, donde estuvimos todos. Yo he participado ahí por un espacio de 5 años más o menos. El subsector acuícola fue elevado a la categoría de viceministerial. Y eso se logra con la nueva Ley General de Acuicultura. ¿Qué otra cosa hemos hecho? Hemos presentado la marca Superfood para promover el acceso a los seafood de Bruselas. Luego, en línea con el desarrollo OCDE, logramos, bajo el paraguas del Banco Mundial y el gobierno peruano, crear el Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura, PENIPA. Ya lleva su 3er año y los resultados están siendo acorde con los lineamientos preestablecidos y el monitoreo correspondiente. Se está manejando un fondo ahí más o menos de 400 millones de soles. Me imagino que debe haber transparencia, ¿no? No puedo desconfiar de todos o de nadie. Además, somos miembros de la OROP, del Pacífico Sur. Esta es una organización de ámbito extraterritorial, a partir de la MIA 201. Tenemos la creación del SANIPES como Autoridad Nacional Sanitaria competente en pesca y acuicultura. Perú se adscribe a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Y lo comentado por Magali, Perú se adscribe a la firma del acuerdo sobre medidas del Estado Rector de Puerto, destinados ¿a qué? A prevenir, a desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. ¿Qué hace nuestro sector? Para que exista la formalización del permiso de pesca a las embarcaciones artesanales, da decretos de autorización, decretos leyes. Ya vamos en el 3er y hasta ahora no formalizamos. Y esto... Un minuto, por favor. Bien, gracias. Y esto nos hace un flaco favor con el ente rector de Puerto, porque no tenemos la trazabilidad. Actualmente estamos exportando y ya nos están cuestionando en los mercados de destino. Llámese continente Europa, continente Asia y todos los países en los cuales ahorita estamos exportando. Tenemos un decreto ley que regula la interdicción, ya tiene 2 años, en las actividades ilegales del sector pesquero. Hasta ahora no lo ponen en valor. Del 2009 al 2019 también se hubo la vigencia del decreto ley 1084, que son la ley de cuotas en la pesca industrial. SANIPES ha instaurado el nuevo enfoque de fiscalización sanitaria por proceso basado en riesgo, que cualifica la performance de los establecimientos industriales pesqueros. Continúo en mi próxima participación. Gracias, Henry. Y bueno, los que nos están escuchando, los invitamos Gracias. a enviar sus preguntas. Ya saben, en esa transmisión que va a haber un bloque especial para
poder transmitirlas a nuestros invitados. Ahora es el turno de Juan Carlos Sueiro, director de Pesquerías de Oceana. Durante 8 minutos también, Juan Carlos, por favor. Bien, muchas gracias por esta oportunidad de poder mostrar, aún como Oceana siendo uno de los organizadores, nuestra opinión sobre esto, ¿no? Yo me voy a enfocar en lo pesquero y lo voy a responder desde la economía de los recursos naturales, ¿no? Para decirlo en corto, el libre mercado no funciona y lleva a la sobrepesca, ¿no? No lleva a optimizar la estructura económica productiva, sino a destruirla, ¿no? Es por eso que existen regulaciones pesqueras, por eso la discrecionalidad en las pesquerías es muy alta. Si comparamos con otras actividades productivas, como la agricultura o la producción de alfileres. Es decir, la regulación en la pesquería es necesaria para que podamos aprovechar en el largo plazo nuestros recursos y no el pan para hoy y hambre para mañana. Y esa alta discrecionalidad, ¿cierto?, es un elemento que es importante a tomar en cuenta en lo que estamos discutiendo. Además generan los recursos naturales una renta económica, que es distinta a la del capital y a la del trabajo, ¿no? Y ahí es el ámbito de los derechos de pesca. Otro segundo elemento es, se ha mencionado, la ineficiente capacidad interinstitucional. Es un sector que tiene una transversalidad, como se ha expresado. Y en algunos ámbitos, incluso dentro de las instituciones, ni siquiera interinstitucional. Y finalmente, la poca transparencia en áreas críticas y la interacción pública-privada en el sector amplifica la exposición al conflicto de intereses, a la corrupción y también a la suspicacia de los más alejados de las decisiones. Respecto a la segunda pregunta, yo quiero hacer énfasis en la institucionalidad, que creo que es el énfasis, en cierto sentido, también de analizar en la mesa, como un instrumento principal, ¿no?, en la lucha contra la corrupción. Además hay la importancia de la coyuntura del Bicentenario y las elecciones, ¿no?, y eso da la gran oportunidad de proponer los cambios que se consideren necesarios en el sector pesquero como la mejor opción, digamos, en las decisiones. No tengo 3, disculpen, los he clasificado en 2 y voy a tratar de hacerlo lo más sucinto posible en mi tiempo. La primera es la que tiene que ver con modificaciones legislativas, sean las leyes o decretos legislativos. El tema del Ministerio de Pesquería, ¿no?, en términos de la discusión sobre su pertinencia, pero no es cambiar solo produce por MIPE, ¿no?, en las normas legales o en la web, sino que implica también la generación, la formación de una superintendencia que vea los temas como estuvo discutiéndose hace casi una década que se dejó de discutir, y que funciona en otros sectores del Estado peruano. Y también creemos en la actualización de la Ley General de Pesca, ¿no? Incluso debatir una ley de pesca general, una ley de pesca artesanal, o que el capítulo en la ley sea lo suficientemente satisfactoria en relación a esta actividad. Creemos también que es necesario hacer una evaluación y ajuste del régimen establecido por el Decreto Legislativo 1084. La adaptación es una palabra clave en la pesquería y no hay que sustraerse a ella, ¿no?, en términos de evaluar. Y algunos aspectos que finalmente quiero cerrar en este espacio son modificaciones en el procedimiento de formulación, que tiene que ver con los decretos legislativos que se han mencionado y las formas de los procesos de formalización. Y se mencionó en la mesa 1, y creo que es importante mencionarlo, poner de nuevo en discusión y debate en el Congreso el Acuerdo de Escazú, como un tema importante en ampliación de la transparencia en el sector. En la parte del Ejecutivo, en la segunda componente, creemos que la base de la institucionalidad está en ampliar la transparencia y establecer procedimientos para ampliar la participación en la gestión pesquera. Se han presentado, hay múltiples opciones que se tendrían que discutir para avanzar en ello. Adecuar los procedimientos de formalización a los mercados, a la tecnología y al sentido comercial de la actividad. Debe estar establecida por el Ministerio de la Producción o el Ministerio de Pesquería la acreditación de ser pescador artesanal a las embarcaciones respecto a una actividad que es plenamente comercial y civil.
el Estado amplíe sus capacidades para sistematizar y estimar el valor económico de los derechos de pesca. A diferencia de otros ámbitos en la gestión del Estado, en este hay un retraso muy grande y es necesario tener una adecuada evaluación y estimación de esa renta natural que genera, en este caso, la anchoveta o los otros recursos de las otras pesquerías que financien la investigación, la institucionalidad y la reducción incluso de la corrupción. Gracias. Gracias, Juan Carlos, también por cumplir los tiempos. Vamos a iniciar a una segunda etapa de esta mesa. Uno de los temas que me parece que han coincidido los cuatro es sobre la necesidad de actualizar la Ley General de Pesca, ¿no? Y fortalecer la institucionalidad, y que el Ministerio de la Producción en este momento requiere también de una actualización. Me he quedado asustada con lo que mencionaba la exministra Rocío en torno a cómo se siguen a estas alturas reportando en papel, que además abre todo lo que es papel, ahora abre el espacio también para la corrupción, y cuando el esfuerzo debería ser también empezar a digitalizar estos procesos para garantizar una trazabilidad y al mismo tiempo una mejor fiscalización de estos procesos. Vamos a dar una segunda ronda, cada uno va a tener 5 minutos, retomamos el mismo orden. Magali, tú mencionaste en la primera parte de tu presentación una serie de vulnerabilidades y también de debilidades que tiene el sector. ¿Tú crees que Produce debería ser la entidad, o sea, como ministerio, este sector debería ser el que dirija e impulse los procesos de fiscalización, de control, o debería en el sector pesquero, o debería ser otro sector? Porque mencionabas que incluso dentro del análisis que ustedes han hecho, no existía dentro de Produce una política enfocada en enfrentar la pesca incidental o la pesca ilegal. ¿Cómo tú ves esta institucionalidad que frene la corrupción? ¿Lo ves desde el mismo Produce o tal vez como pasa en otros sectores desde otras áreas? 5 minutos, por favor. Ya, gracias Nelly. Sí, justo en relación a tu pregunta, yo tengo algunas, las recomendaciones que iba a comentar, y que justo una de ellas tiene que ver específicamente con lo que tú mencionas, ¿no? Yo voy a compartir solamente para cerrar ya la parte de recomendaciones. ¿Dónde está? Acá. Ya. Estas son algunas de las recomendaciones. Efectivamente, yo creo que es importante mencionar que si el sector, en este caso Produce, ¿no? Que es el que tiene la competencia, digamos, y el que lidera el tema de pesca a nivel nacional, no cuenta con una estrategia intersectorial de mejora de los procedimientos y de las políticas que conduzcan a la lucha contra el tema de ilegalidades y también contra el tema de corrupción en este sector, los esfuerzos individuales de cada sector en solitario, evidentemente, seguirán siendo insuficientes, ¿no? Solo se puede tener, mejor dicho, una buena gobernanza en el sector si el sistema de toma de decisiones es de carácter multisectorial, multinivel y multiactor. En algún momento se pensó que sería importante que de repente estos impulses de PCM, por ejemplo, ¿no? Nosotros cuando hicimos este estudio, hicimos una validación de los hallazgos y las vulnerabilidades que yo les he mencionado con todos los actores que estaban involucrados, que tienen competencias directas en el tema pesca en el Perú, ¿no? Y se mencionaba justamente eso, ¿no? Que era importante que haya un espacio mayor, porque además, si bien es cierto el tema pesca, Produce, en realidad es un tema que coge muchos actores, ¿no? Y al coger muchos sectores, el tema tiene que ser abordado de manera también multisectorial, ¿no? A veces solamente se aborda desde una dinámica más de recurso hidrobiológico, pero también tiene un impacto directo, evidentemente, en la cantidad de personas que están involucradas alrededor, en las comunidades, como yo mencionaba al inicio, ¿no? En términos de recomendaciones que nosotros hemos planteado, yo he puesto algunas recomendaciones, tenemos varias, ¿no? Pero
Digamos, un poco lo que ya estaba mencionando, es necesario impulsar una estrategia intersectorial de mejora de los procedimientos que conduzcan a reducir la discrecionalidad existente en el proceso de toma de decisiones, a fin de que los esfuerzos por luchar contra este tipo de pesca no se diluyan en esfuerzos individuales de cada sector. En el ámbito del manejo de información pública, que tiene que ver evidentemente con el tema de transparencia, Produce debe tener y debería mantener un portal único con toda la información relevante a la temporada de pesca. En esta se debería además incluir los reportes técnicos de IMARPE, que no solamente deberían ser enviados a Produce, sino que deberían ser enviados a todos los sectores que tienen competencia directa o de manera indirecta, ¿no? Solamente se le envían a donde nosotros habíamos investigado a Produce, ¿no? Porque acá hay datos importantísimos como el tema de apertura de temporada, informes de cruceros de evaluación, relación de embarcaciones autorizadas para participar en la pesca, en fin. Es esencial también que todos los sistemas de control y de vigilancia estén integrados, que interoperen entre sí. Lo que tú decías hace un momento, Nelly, ¿no? Hay mucha información y lo que decía hace un momento también Rocío, ¿no? La información muchas veces todavía ni siquiera está digitalizada, ¿no? Entonces, ¿cómo? O sea, ¿por qué no está digitalizada? Hay también, a veces, intereses también detrás de que este tipo de información no se digitalice para que no se interopere y para que sea intangible también, ¿no? Entonces es importante también mantener los sistemas o impulsar que los sistemas de control y vigilancia estén integrados para evidentemente orientar una mejor gestión y desempeño en el tema de pesca. Es necesario además que las informaciones sobre las lances, las capturas, los desembarques, la composición de las capturas, las estructuras de las tallas y otras mediciones biológicas estén disponibles de manera abierta para la investigación científica, por un lado, pero también para inversiones sostenibles, también para promover el tema de transparencia en el uso de datos, tanto para periodistas, para sociedad civil. Esta información no puede ser solamente capturada por unos pocos. Es información técnica, evidentemente, pero esta información tiene que ser, es propiedad de la nación, ¿no? No tiene que ser propiedad de uno. Pero cuando la información la captura una entidad o una persona, evidentemente es quien tiene el poder y tiene el poder sobre el resto. Y para terminar, solamente tengo un par más de recomendaciones. No sé por qué no puedo bajar. Ahí aquí está. Una forma de transparentar también esta información sería fortalecer al IMARPE, ¿no? La información que se produce no solo debe ser, como ya mencioné, dirigida a Produce, sino que tiene que servir para asesorar al Estado en su conjunto, en la toma de decisiones respecto al uso racional de los recursos pesqueros. Entonces, es importantísimo que se le fortalezca, que se le dote de capacidades, pero que también esta información pueda ser y traspasar la barrera, pero sí, digamos, la institución que es Produce, ¿no? Y por último, para terminar, es necesario también tipificar el delito de pesca ilegal por ser un problema tan extendido y tan consolidado en las normas de protección jurídica a todos aquellos ciudadanos denunciados de posibles casos de corrupción, ¿no? Tal como existe evidentemente en otros países. No basta solamente con reglamentar, sino que debe haber un compromiso interinstitucional, normas flexibles de cumplimiento rígido y no normas rígidas de cumplimiento flexible. Y acá, bueno, ustedes pueden visitar luego la página de Proética. Acá pueden encontrar también el link de la investigación. En nuestra página tenemos la investigación completa para que ustedes la miren, ¿no? Evidentemente, y bueno, eso es un poco en términos bien resumiditos sobre las recomendaciones y un poco respondiendo a la pregunta que me hiciste al inicio. Gracias. Gracias, Magali. Y ahora continuamos con Rocío Barrios. Rocío, tú has estado liderando, bueno, estuviste liderando el Ministerio de la Producción hasta julio de este año, fueron entre 14 y 15 meses aproximadamente. Te tocó el periodo también más complicado en torno a esta investigación que la Fiscalía empezó en IMARPE. Y mencionabas que hay tú has identificado en ese periodo muchos desafíos, ¿no?, dentro del sector. Me gustaría preguntarte, ¿por qué crees que no se implementan estos desafíos en el sector en todos estos años? ¿Es un tema de recursos financieros o tal vez una resistencia desde dentro hacia el cambio? Bueno, tiene un poco de todo.
¿no? Efectivamente, el digitalizar los procedimientos, primero tienes que estandarizar los procedimientos y luego obviamente pasar por la digitalización de los servicios. Eso implica una cantidad de recursos importantes, no solamente el recurso humano que desarrolle esto, sino también en la implementación de toda la parte del hardware que necesitas para justamente hacer todo este proceso, ¿no? Si bien es cierto, durante la gestión conseguimos los recursos y logramos poder implementar y casi culminar todo el proceso sancionador en línea, gracias inclusive a una conversación que tuvimos con Juan Carlos Zoiros en su momento, y que pudimos recuperar un proyecto que ya existía de tiempo atrás y que se actualizó. Obviamente la alta rotación de funcionarios que se da también juega en contra de los avances que uno puede hacer toda vez que estos vuelven a retroceder. Entonces sí, también hay una resistencia al cambio, desde el interno y desde el externo, ¿no? Hay que ser realistas. Han pasado muchos años, estamos en plena revolución digital y es increíble que efectivamente el Estado, ojo, no solo produce, el Estado en su conjunto no culmine la digitalización de los servicios que son tan trascendentes y sobre todo cuando hablamos de recursos extractivos que aportan al PBI. Pero adicionalmente a eso, quería culminar con tres cosas que me parecían importantes de cara a la reforma que debería darse, ¿no? Yo sumo, de hecho, a la propuesta que hacía Juan Carlos, y recuerdo que en el año 2016 ya planteábamos la creación de una superintendencia, efectivamente, de fiscalización pesquera y acuícola, ¿no? Que tenga completamente independencia del poder político, de la autoridad política que ingrese al sector, y que de una u otra manera pueda tener los recursos suficientes, tanto económicos como también humanos, para poder desarrollar este servicio a nivel nacional, que tenga representación a nivel nacional, pero sobre todo que todo este proceso de captación de fiscalizadores sea a través de un concurso meritocrático tal cual lo hacía SUNAT hace algunos años, ¿no? Creo que eso es sumamente importante porque efectivamente garantiza la independencia que tiene que tener un ente fiscalizador y que hoy necesariamente no existe. Lo otro que también me parece importante de poder llevar una reforma es la interconexión de un sistema que unifique a todos los operadores que participan en la gestión administrativa pesquera, ¿no? Como bien te decía, tenemos IMARPE, tenemos CENIPES, tenemos gobiernos regionales, tenemos DICAPI, y a través, por ejemplo, poner un caso muy concreto, ¿no? A través de los famosos CIFORPAS, ¿no? Las famosas normas de formalización. ¿Qué ha pasado en el transcurrir de los años con tantas leyes de formalización? Lo que ha pasado es que en el tiempo, lo que has encontrado es que una persona se inscribía al sistema de formalización, obtenía su permiso y cuando ibas a fiscalizar, las dimensiones de su embarcación eran completamente distintas y no guardaban relación con las dimensiones a las cuales tú habías autorizado la formalización. Y esto pasa también no solo por Produce, sino pasa por un tema de la autoridad marítima, ¿no? Entonces creo que sí es importante la unificación de todo el sistema integrado de todos los que participamos en la administración pesquera, porque ayudaría a que estandaricemos procesos, a que hagamos trazabilidad, a que seamos transparentes y a que sea la ciudadanía y el administrado quien escrute nuestros servicios, lo cual sumaría mucho de cara a lo que vemos hoy en día a nivel de regiones y a nivel nacional. Y finalmente, y no menos importante, y que no lo hemos tocado acá, es el tema de inversiones pesqueras, ¿no? Nosotros tenemos en el sector Fondepes, que es básicamente quien desarrolla todo lo que es la infraestructura pesquera artesanal, los famosos DPAs, que es sumamente importante para la gestión de los pescadores artesanales. Sin embargo, lo que hemos visto durante los últimos años son infraestructuras, primero, que no obedecen a la necesidad o a la demanda real de la zona. Segundo, que no están construidos adecuadamente para el servicio que se requiere. Y tercero, en algunos casos de obras que no culminan a pesar de que pasan 6 o 7 años. Y de valorizaciones sumamente en exceso. Entonces, eso nos demuestra que hay un serio problema, efectivamente, de capacidad dentro de la infraestructura pesquera también. Es importante que todo el proceso de obras sea manejado a través de un órgano independiente, no de Produce, sino un órgano especializado en infraestructura, sea un ministerio, sea un organismo adscrito a algún sector, sea el de vivienda, pero que pueda efectivamente dimensionar cuál es el tipo de infraestructura pesquera que se requiere para el servicio. Sin ir muy lejos, en una de las provincias de Arequipa se ha construido un DPA donde no hay más de 300 embarcaciones pesqueras, ¿ok?
Sin embargo, el DPA está construido como para 800, no hay agua, no hay forma de que llegue agua porque no hay acceso. Entonces eso nunca va a poder funcionar, y menos va a ser autosostenible, lo cual ya le generas un problema a la provincia y a los pescadores que están adscritos. Entonces, el tema de fortalecimiento institucional y el tema de corrupción va mucho más allá que limar. O sea, estamos hablando efectivamente de un sistema enquistado en todo el sector y que de una u otra manera, para que funcione todo el ecosistema pesquero, tiene que darse modificaciones y tiene efectivamente que transparentarse los servicios que se dan y los procedimientos que se dan por una estandarización real. Lo mismo nos ha pasado a nivel de algunos sitios, y Henry no me va a dejar mentir, que también nos ha pasado la misma situación. Entonces, en verdad, se necesita un cambio real. Y solo para finalizar, con la mención que hacía Juan Carlos, y coincido con él, el tema de revisar la Ley General de Pesca es una oportunidad de poder diferenciar lo que es efectivamente la pesca industrial, la pesca artesanal y la pesca continental, que le hemos tenido durante toda la vida olvidada, tanto de sierra y selva, y que no existe, y que también es un lugar donde tenemos que efectivamente mirar, no solo apoyar, incentivar, sino también controlar, porque muchos de nuestros recursos también se están perdiendo. Y es importante debidamente reglamentar y aprovechar la oportunidad de una modificación de una ley general de pesca que esté acorde a la realidad, acorde a los tiempos y acorde a la necesidad de los pescadores, pero también de la industria pesquera, que es la que nos genera grandes recursos al PBI. Gracias, Mel. Gracias, Rocío. Y en esa misma línea, por ejemplo, tú mencionaste, Henry, en tu primera presentación, que sí es necesario también modificar o actualizar la Ley General de Pesca. ¿Qué cambios consideras que se deberían hacer puntualmente dentro de la actual ley o dentro de la nueva ley para incorporar o reducir la vulnerabilidad del riesgo de corrupción en el sector? Bien. ¿Tenemos un minuto más de cierre o Son 5 minutos, 5 minutos. ¿Y de ahí cerramos con un minuto más o es el cierre? Probablemente hay un minuto más, pero ahora, en este momento, son 5. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien. Bajo el esquema que estamos comentando, me parece muy bien de que estemos poniendo sobre la mesa las falencias que tenemos. Y de acuerdo a cómo se está tipificando, sale una pregunta a flote. ¿Es incompetencia o es corrupción? ¿Qué necesitamos? Necesitamos una modernización de la Ley General de Pesca y Acuicultura. Pero ella debe tener una visión país. Porque si no hay una visión país, de acuerdo a un plan de gobierno establecido de un gobierno que recién ingresa con su plan de gobierno que no es vinculante, entonces no podríamos tener la solución a los temas que nos aquejan ahora y que lo sabemos. Lamentablemente lo sabemos después de mucho tiempo. Pero esa visión es vital en materia de pesca y acuicultura del próximo gobierno. Y es un objetivo compartido que requiere, coincido con Magali, de la participación de todos los peruanos. Multiactor, multinivel, multisector, en las cuales debe de primar la transparencia y el compromiso, porque también el administrador tiene que tener un compromiso con ello. Para que haya estas desviaciones, tiene que haber un corruptor. Si no hubiera un corruptor, no hay corrupción. Pero si nosotros dejamos todo liberado, entonces hay una ausencia del administrador. Eso también tenemos que verlo de esa manera. ¿Por qué está surgiendo todas estas situaciones? Por decirte, nos quejamos de la harina residual. ¿Quién la promocionó, la propuso, etcétera? Un gobierno de turno. 40% de descarte, 10% de daño mecánico. A las finales no había control, no había fiscalización, no había talento humano, no había recursos, no había nada. Pero sin embargo, implantamos ello.
Eso que originó de que las plantas de harina residual ocuparan toda su capacidad. Y una planta de harina residual obedece a todo su desarrollo de su proceso. Para salir del problema, oye, creamos la planta de reaprovechamiento. Y ahora estamos diciéndole planta de reaprovechamiento, chao. No, tú estás colisionando y eres corrupto. Entonces yo considero de que esa modernización de la Ley General de Pesca tiene que estar con una visión país y enfocada en los objetivos del desarrollo sostenible. Los objetivos de reducción del IBI arrancaron desde el 2015 y en esos 17 objetivos está clarificado todo lo que estamos manifestando. Porque yo no puedo pensar que no haya transparencia. Acá todos no lo voy a poner en el mismo saco. Pero si lo permitimos, tenemos ese inconveniente. La presencia y liderazgo en los estamentos internacionales, acorde con el ejercicio de la soberanía nacional, también tiene que estar presente. ¿Por qué? Porque nosotros también estamos en ese nivel de relaciones. En la MIA 201 nos amenazan que ingresan. Como no tenemos monitoreo, ingresan. Global Fish, tremenda y potente herramienta que ha proporcionado Oceana, y sin embargo no tomamos acción sobre ello. Y hacemos la gran interrogante, oye, es incompetencia, ¿no? Y la pregunta ¿es corrupción? Bajo ese esquema, nosotros lo que necesitamos es convertir al sector en un nuevo motor de crecimiento de la economía nacional. Promoverlo, promotor y convertir. Es muy importante, muy necesario que nosotros estemos trabajando en la diversificación productiva competitiva, basada en el bienestar y en el bien común. Eso va a fortalecer la gobernanza y la gobernabilidad. Y el diseño organizacional, sectorial e intersectorial, de acuerdo a sus competencias especializadas. Puede ser un nuevo ministerio, puede ser una nueva superintendencia. Podemos pensar y ampliar nuestra visión y MARPE podría ser la otra columna del instituto científico que vea la cuestión del desarrollo de la acuicultura. Y tienes 2 columnas y aprovechas toda la infraestructura que tienes. Porque IMARPE está a lo largo del litoral, está en Puno y también está el YAP. Y como muy bien ha dicho la doctora Barrios, oye, Fondepes no cumple su rol. Si no cumple su rol, ¿qué hacemos? No podemos estar manifestando siempre de todas las incompetencias que está ocurriendo. Por ejemplo, ellos tienen una división de acuicultura que podría incorporarse al IMARPE bajo el esquema que estamos comentando, pero teníamos que conversar todos los actores de la asociación civil para ver qué es lo que queremos hacer. Pero si no sistematizamos, damos pie a que puedan manipular. No me dejen manipular, dame un sistema y ese sistema a prueba de balas. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Henry. Sí, como tú lo has dicho, es o incompetencia o corrupción, pero algo hay que hacer para tener una entidad fuerte que pueda fiscalizar el sector. Y en ese contexto, Juan Carlos, se ha mencionado en estas presentaciones el papel de la institucionalidad del PRODUCE, pero ¿dónde quedan los gobiernos regionales? O sea, ¿cómo tú ves una estructura más también descentralizada que ayude o que se promueva desde las regiones, de los gobiernos regionales u otros actores locales para enfrentar la corrupción? Sí, gracias por la pregunta. Yo creo que ese es un ámbito del nivel del Estado con competencias determinadas en la pesca artesanal que tiene, por decir así, un déficit de atención cuando discutimos las opciones, los marcos regulatorios, las acciones de ellas y la institucionalidad, ¿no? Y ahí hay un importante déficit en la eficacia de los gobiernos regionales, ¿no? En relación a estas funciones transferidas. Yo tengo 3 medidas para esa situación, ¿no?
Una primera es que en lo que corresponde a los planes de desarrollo concertado, que es el marco de las inversiones que realizan los gobiernos regionales, el capítulo de la pesca es en algunos casos inexistente o desactualizado o muy parcial en lo que tiene como información. El segundo indicador que tengo es que el artículo 52 de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, la que determina las funciones de los gobiernos regionales, el inciso A dice que tiene que formular y aprobar un plan regional de la pesca y de la acuicultura. Mientras que en la acuicultura han habido, ¿no?, alrededor de 15 o más gobiernos regionales que han desarrollado planes regionales. En pesca artesanal, en el ámbito artesanal, ninguna, cero. Ninguna de las 11 ciudades, regiones costeras tienen un plan. Y eso obedece, creemos, a que no hay un plan nacional de la pesca artesanal, como ha sido con el Plan Nacional de la Acuicultura, que ha promovido este proceso. Entonces, pobremente identificado en el Plan de Desarrollo Concertado, no hay el plan que establece la función A, que desarrolla el resto de funciones, y el otro indicador debe ser el presupuesto. El presupuesto en soles corrientes baja para la pesca respecto a la función pesca, respecto al inicio de el funcionamiento de los gobiernos regionales en los primeros años y ahora, el año pasado o este año. Y cuando han habido años en que algunas regiones se han incrementado, los porcentajes de evolución crecen, ¿no? Que es un tema entonces que no necesariamente tiene que ver exclusivamente con la falta o no de recursos económicos. Y las subfunciones de pesca y acuicultura, dentro de esta función pesca, son las que más se reducen, ¿no? A diferencia del devenir de la pesca y la acuicultura en el Perú, ¿no es cierto? Que creo que ha tenido una dinámica importante, en contrario, a la inversa, a este proceso que hemos señalado relacionado con los gobiernos regionales. Con esas observaciones, conmigo mi respuesta, Nelly. Gracias. Bien, gracias a los cuatro. Vamos a dar inicio a la última ronda, donde tienen un máximo de 2 minutos, pero me gustaría rescatar algunas de las propuestas que han venido sugiriendo, ¿no?, en torno al fortalecimiento de la institucionalidad para enfrentar la corrupción. Se ha hablado de la creación de una superintendencia, ¿no? O sea, una superintendencia similar a quién. Los planteo para que todos puedan tal vez reflexionar en parte a eso. Una superintendencia adscrita a PCM, una superintendencia adscrita a al mismo ministerio, similar a que a Sinermin, a Indecopi, o a CNA, o al sistema nacional que tiene el MINAM, ¿no?, el CINEACE. ¿Cómo es que creen ustedes que debería ser esta superintendencia para que tenga las uñas y también los dientes capaz de fiscalizar adecuadamente el sector? Y lo otro, mencionó también Rocío sobre la importancia de la meritocracia. De hecho, ser funcionario público es una de las tareas, debería ser una de las tareas más nobles, pero es una de las más golpeadas en el sector, porque durante los últimos años además han venido grandes recortes de honorarios, y con esa medida populista se ha espantado, se puede espantar a grandes funcionarios, a los mejores técnicos, y se termina siendo un desincentivo para muchos funcionarios que quieren servir al Estado y terminan yéndose al sector privado. O sea, cómo estimular una meritocracia, una carrera dentro del Estado y mantener a estos profesionales para también evitar los riesgos de corrupción. Y lo tercero, en estos planes nacionales que mencionaba Juan Carlos, ¿hasta qué punto debería discutirse desde los diferentes actores locales y nacionales, y tenerse en cuenta también las voces del sector privado,
que durante los últimos años han tenido mucho peso. Nosotros hemos visto, y además en Ojo Público hemos permanentemente expuesto las puertas giratorias, la facilidad con la que los ministros, viceministros o asesores transitan del sector privado al sector público. O sea, ¿es posible realmente, es real construir un plan nacional, una agenda, sin que se priorice los intereses privados sobre el interés público? Con estas dudas les abro un poco el debate, y esta vez sí tienen solamente 2 minutos cada uno, y si es que no cumplen los voy a silenciar, por favor, para llegar todos a las 8 de la noche. Empezamos por Magali. Perfecto, Nelly, voy a ser muy cumplida. Yo creo que el tema de la superintendencia o este espacio de control, ¿no? de supervisión, de vigilancia, no debería tenerlo PRODUCE, sino que debería tenerlo la PCM. O sea, tiene que haber un espacio mayor, ¿no? Que aglutine a todos los demás, a todas las demás entidades, ¿no? Que tienen competencias en esta materia. Ya hemos visto que si es que no se trabaja de manera participativa, de manera... en temas de corrupción, por ejemplo, si es que hay una débil vigilancia, una débil participación ciudadana, es más susceptible que haya riesgos de corrupción, como mencioné al inicio, ¿no? Entonces, en ese sentido, para que se puedan generar acciones concretas y normas, como tú mencionas, Nelly, en tu última pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer, ¿no? ¿Cómo hacer para que todas las acciones que se trabajen en contra o en función a luchar contra la corrupción no caigan en saco roto, ¿no? Y uno de los aliados a los cuales muy pocas veces se les invita desde el Estado, o hay algunas entidades, por supuesto, que sí lo hacen, es a la gente de sociedad civil. La sociedad civil y la vigilancia ciudadana es importantísima justamente en esta materia, ¿no? Si nosotros queremos que las acciones no solamente tengan legitimidad, sino que también tengamos ojos vigilantes más allá de los propios funcionarios públicos, se tiene que incorporar en los procesos, en los instrumentos de gestión, y se tiene que trabajar de manera participativa con actores, con periodistas, con ONGs, en este caso, con gremios pesqueros, ¿no? También con los gremios de pescadores, las comunidades de pescadores alrededor de todo el litoral marino costero que tiene el país, ¿no? Entonces sí es importante el tema de legitimidad en ese sentido, y el tema de involucramiento, una participación plena y efectiva de actores, para poder también tener ojos vigilantes más allá de los propios actores y funcionarios. Es importante también, como ya mencionábamos, el tema de que los sistemas que se creen puedan interoperar. De nada sirve que se cree que hay información, si es que esa información no se articula. Otro actor importantísimo, que se le menciona muy poco, pero que inclusive ha trabajado bastante bien, son los operadores de justicia, ¿no? La FEMA, por ejemplo, son uno de los actores que sí tienen protocolo, por ejemplo, intervención para el tema de INDMR, ¿no? Entonces es importantísimo capacitarlos también a ellos. No de más. Gracias. Gracias, Magali. Rocío, también por un espacio de 2 minutos, por favor. Gracias, Nelly. Hablando de la superintendencia, yo creo que es importante que esta, más allá de que a quien esté adscrita, sea PCM o sea el propio sector, es que su propia norma de creación le dé autonomía respecto al poder político. Y esto solo se consigue de 2 formas. Primero, que sea por concurso público, quien ingrese, es decir, no es un cargo de confianza, no es un cargo de elección, sino es un cargo justamente vía concurso, que una persona se hace acreedor de esa plaza. Y lo segundo que creo, y un concurso obviamente que sea dirigido multisectorialmente, no solo por el sector al que va a estar adscrito, y que sea transparente y que sea público, donde efectivamente cualquier ciudadano pueda ver en qué circunstancias se dio el concurso y cómo fue el concurso. Lo segundo que es importante es que tenga permanencia en el cargo. Más allá de la autonomía, también solamente podría ser removido por una falta grave probada, porque si no, se busca cualquier causal para poder ser retirado.
Y eso sí es un problema. Entonces es importante respetar efectivamente el debido procedimiento de estas autoridades. Creo que eso es lo que de una u otra manera va a ayudar a que la superintendencia, al ser autónoma y no responder a un poder político, al no poder ser removida por cualquier causal, y al que sea electa por concurso público, le da esa fortaleza que requiere. Para respecto al tema de la meritocracia, es importante, efectivamente. Es cierto que durante años anteriores se sufrió un recorte en los sueldos, en las remuneraciones de los funcionarios públicos. Esto sí no ha aplicado para las cabezas de las instituciones, más sí para los cuadros gerenciales hacia abajo, ¿no? Debería existir efectivamente una unificación del sistema remunerativo, pero más allá de eso, otra de las cosas que también se ha dado últimamente por el cual casi nadie quiere asumir el compromiso de ser funcionario público, es por, más que el exceso, yo diría por la mala interpretación de los sistemas de control gubernamental, ¿no? Porque justamente en esta especie de combatir con la corrupción, aunque cuando suene un poco irónico, los sistemas de control gubernamental a veces también hacen un exceso de las facultades que tienen. Entonces, un funcionario público no quiere verse involucrado ni en denuncias, ni en investigaciones. No estoy hablando del tema penal, estoy hablando del tema administrativo, porque también por infracciones administrativas te pueden llegar a inhabilitar. Entonces, yo creo que sí hay que buscar acá un punto medio respecto a que la meritocracia sea por concurso, que te genere estabilidad, pero que también te garanticen un debido procedimiento, para que efectivamente tú sea un incentivo el poder ingresar al Estado y que tú puedas de una u otra manera tener una escala de ascensos permanente de acuerdo a tu desempeño, que creo que la evaluación de desempeño en cualquier ámbito es sumamente importante. Respecto al tema de los planes nacionales, ¿sí es posible tener una agenda público-privada? Sí. Yo creo que no solamente es posible, sino que es necesario, indispensable, si es que queremos efectivamente avanzar. Lo complicado es quizás encontrar justamente este equilibrio entre lo que es, digamos, el interés público versus el interés individual, ¿no? Pero se necesita, porque de una u otra manera, tanto el sector público como el privado nos necesitamos mutuamente. Tenemos que convivir mutuamente. Entonces, ¿cómo poder regular esto? Justamente a través de definir una política nacional pesquera, donde no solamente los actores sean efectivamente los actores estatales, es decir, los ministerios o las entidades adscritas, sino donde también la sociedad civil, la academia y el sector privado también tengan objetivos estratégicos definidos y tengan indicadores y metas que cumplir, porque eso es sumamente importante. O sea, cuando se hizo el Plan Nacional de Competitividad hace muchos años, en el gobierno anterior, se establecieron metas para los privados. Y había efectivamente una dirección que monitoreaba las metas que los privados cumplían al igual que el sector público. Entonces, sí se puede hacer. Es un tema de equilibrio y voluntades, ¿no? Y bueno, con eso creo que ya doy término para que pase Juan Carlos. Muchas gracias, Nelly. Gracias, Rocío. También durante 2 minutos, Henry Quiroz, por favor. Gracias. Bien, quería ver el esquema básicamente que estaba comentando Juan Carlos con referencia a los GORES. Realmente hay un problema muy serio porque no tenemos tipificado el ámbito de la pesca artesanal. Hay un grave problema en cuanto a pesca artesanal porque quienes realmente requieren del apoyo con referencia a ello. Mira, nosotros tenemos toda una estadística y un desenvolvimiento de la pesca artesanal. La pesca artesanal más o menos son 1 millón de toneladas. Si a ese 1 millón de toneladas le quitas la pota, le quitas la merluza, le quitas la anchoveta, le quitas el jurel, le quitas la caballa, le quitas el perico y te quedas con 100.000 toneladas. Que eso sí es pesca artesanal. Que ese sí es el que va a la mesa popular. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que trabajar? La sanidad en el ámbito nacional. Para darle soporte a ¿qué? Al pueblo peruano. Nosotros estamos muy ligados a lo que es la exportación. Pero, sin embargo, hemos descuidado a nuestro ciudadano. Y ahí sí estamos en grave falta. Entonces, los gobiernos regionales sí podrían ver de qué manera podrían integrarse. Además, no nos olvidemos, quien firma
o quien está escrito y el representante o responsable o el nivel es el gobierno central a través del portafolio que requiere. Entonces, el nivel del gobierno central es la autoridad supra. Con referencia a la meritocracia, le llamamos línea de desarrollo. Yo debo llegar a la dirección general, pero por línea de desarrollo, en el cual yo tenga mi expertise tanto en el aspecto operativo, en el aspecto táctico y en el aspecto estratégico. O sea, he recorrido toda la ruta, porque la meritocracia aquí en el país está un poquito cuestionada, ¿no? Tenemos maestritos, tenemos MBA, tenemos doctores, pero no son con una formación del conocimiento en el pregrado. La ruta para hacer un PhD en el ámbito de OCDE es en función al conocimiento, o sea, las potencialidades que tú recibes dentro de tu línea de desarrollo en la universidad. Ahí te dan todo el conocimiento. Si ves, por ejemplo, en mi caso específico, yo soy ingeniero pesquero, y la tecnología pesquera, la tecnología de alimentos no ha cambiado. Lo que ha sido el motor impulsador es la tecnología, pero no la tecnología del alimento. Es la tecnología en función al hardware. El software sigue siendo lo mismo. Entonces, bajo ese esquema, tenemos que ver de cómo nos ponemos de acuerdo para crear esta línea de desarrollo. Porque estamos confundiendo que con una capacitación yo ya estoy listo. Cuando el problema no es capacitación, es conocimiento, para poder hacer un desarrollo asertivo de lo que queremos hacer. Gracias, lo dejo ahí. Muchas gracias. Gracias, Henry. Juan Carlos Oiro, también los últimos 2 minutos, por favor. Sí, gracias. Yo creo que en lo de los gobiernos regionales hay que ver cosas que no están planteadas y que se tendrían que considerar, ¿no? Por ejemplo, tener programas interregionales relacionados con la pesquería u otras actividades. Nosotros identificamos que hay un sur, hay un centro, un norte, para decirlo en términos gruesos, que pudieran generar acuerdos macro-regionales de los gobiernos regionales involucrados para tener compatibilidad, coordinar, trabajar con IMARPE, lo que corresponda, o como produce, los aspectos de sus propias funciones. Otro segundo que me parece también importante es alinear las universidades. Hay varias universidades a nivel del litoral que puedan desarrollar proyectos con la participación de Produce, probablemente pudiera ser una secretaría técnica de IMARPE a través de los laboratorios costeros, que pudiera movilizar recursos del canon pesquero que tienen las universidades públicas y que tienen un serio déficit de ejecución propiamente en relación a su disponibilidad. Y enfatizar en el tema de la ampliación de la transparencia. Hay desiguales distancias hacia el decisor. Y esas desiguales distancias hacia el decisor dan un abanico, ¿no? de cambios, se señalaron puertas giratorias, influencias, información que creemos que es importante en términos de pensar dos aspectos ahí, con eso termino. Propiamente, insisto, lo de la transparencia, y lo otro, lo que se ha señalado, la meritocracia. Y ahí tal vez una estrategia de cómo involucrar a Servir y pueda generar, ¿no? A través de Servir, que es el que corresponde en la ley orgánica del Poder Ejecutivo, el que ve los aspectos de los recursos humanos en las instituciones públicas. Creo que esa es la dimensión del reto, pero ha habido un embalse en los últimos años o incluso décadas que son necesarios enfrentarlos en esa dimensión de complejidad. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Magali, Henry y Rocío Barrios, por acompañarnos esta noche. Esta ha sido la última mesa de La Hora Azul. Esperamos que hayan podido, los que nos están viendo en esta vez, pero también los que nos han acompañado en las 3 semanas anteriores, haber tenido un espacio para reflexionar sobre los complejos problemas que tiene
además una de las industrias más tradicionales del país, ¿no? El sector pesquero es un sector bastante antiguo, con bastante arraigo en varios puertos del país, y que sin embargo ha experimentado, desde mi experiencia personal cubriendo temas ambientales, es uno de los sectores más difíciles de investigar, precisamente por la opacidad que hay en la información, por la poca transparencia. Se ha construido, sin duda, en los últimos años, ha habido un esfuerzo por abrir información, pero sigue siendo, si lo comparamos con otros sectores como el forestal, por ejemplo, sigue el sector pesquero todavía no transparenta toda la información que se necesitaría para tener una adecuada trazabilidad, por ejemplo, de las cadenas de suministro o del origen de la harina, de la anchoveta que da pie a la harina de pescado. Y la otra gran pregunta también que los invito a reflexionar, porque todos estos paneles van a formar parte de una agenda que entre Oceana y Ojo Público estamos tratando de sistematizar en base a los paneles, es cómo estos grandes planes que ustedes han mencionado, estas propuestas que hay para renovar el sector, también tienen otras miradas más de, por ejemplo, seguridad alimentaria, que mencionaba Henry Quirós, ¿no? Hasta qué punto el sector pesquero también atraviesa otras decisiones y otras áreas, y si es posible o cuán viable va a poder ser construirlas de la mano, además de los gobiernos regionales. Entonces, con esto terminamos hoy la mesa. Avisarles que este documento de trabajo, al que se ha denominado Agenda del Sector Pesquero 2021, se va a publicar el próximo año con el resumen de con los principales desafíos, problemas y oportunidades que se han discutido en estas 4 mesas. Asimismo, este va a ser público y se les va a alcanzar a cada uno de nuestros invitados. Hay artículos periodísticos que se están publicando en Ojo Público sobre este tema. Algunos de ellos son artículos también de verificación de datos en torno a las cifras o métodos de fiscalización que se están planteando. Y además los invitamos a, si es que no han podido asistir a alguna de las mesas, todas van a estar subidas a las páginas de YouTube, tanto de Oceana como de Ojo Público. Entonces los invitamos a seguirnos. Buenas noches por su tiempo y gracias también a nuestros invitados por habernos acompañado el día de hoy. Hasta pronto. Gracias, Rocío. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Nelly. Muchas gracias, Magali. Gratificante haber compartido y visibilizar qué es lo que tenemos. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Buenas noches. Si quieren inconveniente, podemos ir comentando en otra oportunidad. Por supuesto. Muchas gracias. Gracias. Gracias a Chao. todos. Gracias. Adiós. Ujú.